El juzgado, bañado por el tenue resplandor de las luces fluorescentes, impregnaba una tensión palpable. El juez Richard Crawford se encontraba en el estrado alto, su imponente figura enmarcada por el rico fondo de caoba. Las líneas en su rostro curtido contaban historias de décadas luchando con la ley. Sus ojos profundos examinaban la sala con una neutralidad ensayada. Era solo otro día de casos rutinarios, o eso pensaba él. Próximo caso, anunció el juez Crawford, con una voz firme pero teñida de cansancio. La voz del secretario resonó, presentando al acusado. Caso número 1824. Melanie Brooks, acusada de hurto menor. Una mujer delgada, de unos 20 y tantos años, avanzó arrastrando los pies, con los hombros encorvados como si llevara un peso invisible. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño descuidado, y su ropa, aunque limpia, mostraba signos de desgaste. Sus ojos recorrían nerviosamente la sala antes de posarse en el suelo. El defensor público de Melanie, un hombre enclenque llamado Alan Reed, ajustó su corbata y se aclaró la garganta. Su señoría, mi clienta está acusada de tomar artículos caducados del Greenfield Market en Elm Street. ¿Artículos caducados? El tono de Crawford mostraba una pizca de curiosidad. Sí, su señoría, confirmó Reed. Los productos en cuestión habían pasado su fecha de venta y habían sido descartados por la tienda. Mi clienta estaba intentando alimentar a su familia, específicamente a su hija. Están experimentando una extrema dificultad económica. La mirada del juez Crawford se desplazó hacia Melanie. Su expresión era inescrutable. Señora Brooks, comenzó. ¿Tiene algo que desee decir? Melanie vaciló. Sus manos se aferraron a los bordes del atril del acusado. Su voz, temblorosa pero decidida, llenó la sala. Su señoría, no quise robar, pero mi hija, Naomi, ella no ha comido en 2 días. No podía soportar verla llorar más tiempo. La sala cayó en silencio. Desde la galería los murmullos se desvanecieron en una quietud densa. Crawford observó a la joven madre, notando los círculos oscuros bajo sus ojos, el leve temblor en sus manos. Esta no era una criminal endurecida. Era una madre luchando contra la desesperación. Señora Brooks, dijo Crawford, su voz suavizándose casi imperceptiblemente. La ley es clara sobre el hurto, pero, dígame, ¿por qué no buscó ayuda en organizaciones benéficas locales o bancos de alimentos? La voz de Melanie se quebró al responder. Lo hice, su señoría. Los bancos de alimentos se habían quedado sin suministros. Lo intenté en todas partes, pero... Su voz se rompió y respiró hondo para calmarse. Solo somos Naomi y yo. Su padre, él... se fue. Y no podía seguir viéndola sufrir. Antes de que Crawford pudiera responder, una vocecita intervino desde la galería. «Tenemos hambre». Esas palabras cortaron el ambiente de la sala como una cuchilla. Todas las miradas se volvieron hacia una niña pequeña con ojos marrones y grandes, y una postura tímida. No debía tener más de 7 años. «Naomi», susurró Melanie, sonrojándose entremezclando vergüenza y pánico. Crawford se inclinó hacia adelante. Su mirada severa encontró la de la niña. «Señorita, ¿quién es usted?» «Soy Naomi», respondió con valentía, su voz clara pese a su pequeña estatura. «Ella es mi mamá». Naomi señaló a Melanie, su expresión desafiante. El juez Crawford exhaló profundamente. Su semblante severo se suavizó. «Naomi, no es apropiado hablar así en la corte». «Pero tengo hambre», soltó Naomi. La honestidad cruda de sus palabras recorrió la sala. La gente se movía incómoda en sus asientos. Los hombros de Melanie se encogieron. Su cabeza se inclinó
mientras lágrimas silenciosas recorrían sus mejillas. El pecho de Crawford se apretó. Para un hombre que había presidido innumerables casos, ese momento le tocó una fibra sensible que no había sentido en años. Observó los zapatos desgastados de Naomi, su suéter grande, y la resiliencia que ardía en sus ojos juveniles. Su mirada volvió a Melanie, quien ahora se aferraba al borde del atril como si fuera lo único que la mantenía en pie. El juez se reclinó, entrelazando sus dedos. «Esta corte tomará un breve receso», anunció bruscamente, poniéndose de pie y alejándose del estrado. La sala estalló en murmullos mientras los espectadores especulaban sobre su repentina salida. El lunes siguiente, Melanie llegó al banco de alimentos de Springfield, según lo indicado. La instalación bullía de actividad. Voluntarios clasificaban cajas de conservas y una fila de familias esperaba pacientemente afuera para recibir suministros. Una mujer de mediana edad con una sonrisa amable se acercó a Melanie. «Debe ser la señora Brooks. Soy Ellen, la coordinadora de voluntarios aquí». Melanie asintió nerviosamente. «Sí, esa soy yo. Estoy aquí para comenzar mi servicio comunitario». Ellen puso una mano tranquilizadora en el hombro de Melanie. «Nos alegra tenerte. Permíteme mostrarte alrededor». Mientras Ellen guiaba a Melanie por el banco de alimentos, explicándole cómo se clasificaban y distribuían las donaciones, Melanie no podía evitar sentirse abrumada. Había sido receptora de dichos servicios antes, pero ahora estaba del otro lado, ofreciendo ayuda a otros. Era una experiencia humillante. Al mediodía, Melanie se encontró clasificando cajas de productos frescos. Se secó el sudor de la frente, observando a los demás voluntarios a su alrededor. La mayoría eran jubilados o estudiantes locales, cumpliendo requisitos de servicio. Ninguno de ellos parecía juzgarla, lo que aliviaba la tensión que había llevado consigo desde su llegada. Durante su descanso, Melanie se dirigió al área de descanso, donde vio a Ellen, hablando con un grupo de voluntarios. Al acercarse, Ellen la saludó con la mano. «Melanie», dijo Ellen con calidez, «les estaba contando a todos sobre la ayuda extra que hemos recibido gracias a la iniciativa del juez. Está marcando una gran diferencia». Melanie parpadeó sorprendida. «¿La iniciativa del juez?» Ellen asintió. El juez Crawford ha sido un silencioso partidario de este banco de alimentos por años. Ayuda a conseguir subvenciones e incluso de vez en cuando se ofrece como voluntario. ¿No lo sabías?» Melanie negó con la cabeza. Su corazón se llenó de una mezcla de gratitud y un nuevo respeto por el juez. Se dio cuenta de que su amabilidad se extendía mucho más allá de su caso. De regreso en el juzgado, el juez Crawford revisaba otra pila de expedientes. Cada nombre representaba a una persona con sus propias luchas y penurias. Su enfoque de la justicia siempre había sido metódico. Pero los eventos recientes habían encendido en él un sentido de propósito más profundo. Crawford se detuvo al llegar al expediente de Melanie. Sus pensamientos vagaron hacia su esposo. El hombre había sido condenado por robo a mano armada años atrás, pero algo en los detalles del caso le inquietaba. La evidencia era circunstancial y la cronología de los hechos no coincidía del todo. Apartó el expediente y tomó su teléfono. «Marisa», llamó al secretario. «Tráeme todo lo que tengamos sobre el caso Brooks. Transcripciones del juicio, informes policiales. Todo». Los días siguientes fueron un torbellino de noches en vela y lecturas interminables. Crawford examinó minuciosamente los testimonios de los testigos, contrastó cronologías y señaló inconsistencias en la evidencia.
Cuanto más se adentraba en el caso, más convencido estaba de que la justicia no se había servido correctamente. Pasaron semanas y Melanie comenzó a encontrar un sentido de propósito en su trabajo en el banco de alimentos. Naomi a menudo la acompañaba después de la escuela, charlando felizmente con los demás voluntarios. El apartamento, antes sombrío, empezó a sentirse más luminoso, lleno de esperanza en lugar de desesperación. Una tarde, mientras Melanie apilaba cajas de alimentos enlatados, Ellen se le acercó con una sonrisa. «Melanie, estamos iniciando un nuevo programa para padres solteros y creo que serías perfecta para ayudar a dirigirlo». Melanie parpadeó sorprendida. «¿Yo? Pero solo soy alguien que sabe lo que se siente», intervino Ellen suavemente. «Eso es exactamente lo que necesitamos». Las lágrimas llenaron los ojos de Melanie mientras asentía. «Sería un honor». Mientras tanto, el juez Crawford hacía un descubrimiento que lo dejó conmocionado. Un informe policial, enterrado en los archivos del caso, mencionaba a un posible sospechoso que nunca había sido investigado. El hombre tenía un extenso historial delictivo y había sido visto cerca de la escena del robo la misma noche en que arrestaron al esposo de Melanie. Sin embargo, por razones poco claras, la pista había sido descartada. Crawford sabía que no podía dejar que esto quedara así. Se puso en contacto con una vieja amiga, Sarah Coleman, una abogada experimentada especializada en condenas injustas. «Richard», dijo Sarah tras revisar los archivos que le envió. «Hay más que suficiente aquí para reabrir el caso. Pero debes saber que no será fácil. Habrá resistencia». «No me importa», respondió Crawford con firmeza. «Es lo correcto». La noticia de la investigación de Crawford en el caso Brooks se difundió rápidamente. Algunos lo elogiaron por su compromiso con la justicia, mientras que otros lo acusaron de exceder sus competencias. Estallaron protestas fuera del juzgado, con carteles que decían «Justicia para todos» y «Apegaos a la ley». Crawford enfrentó el escrutinio con una resolución silenciosa. Asistió a cada audiencia, presentando la evidencia que había descubierto con una determinación inquebrantable. Los argumentos apasionados de Sarah en la corte reforzaron aún más su caso. Meses más tarde, llegó el veredicto. La condena del esposo de Melanie fue revocada. Se había descubierto evidencia contra el sospechoso alternativo, lo que llevó a una confesión que lo exoneraba. La sala estalló en aplausos mientras Melanie lloraba abiertamente, aferrándose a Naomi entre sollozos. Afuera, los periodistas rodeaban a Crawford, pero él los despidió con un gesto. Su trabajo no era para titulares. Era para la familia a la que había ayudado a reunirse. El juez Richard Crawford se sentó en silencio en sus habitaciones, mirando el montón de papeleo esparcido sobre su escritorio. Sus pensamientos no se centraban en los informes legales ante él, sino en el caso que había presidido hace solo días. La imagen de Melanie Brooks y su pequeña hija Naomi lo perseguía, sus rostros marcados por la desesperación y el hambre. Había enfrentado a incontables acusados en su carrera, pero este caso se sentía distinto. Persistía, carcomiendo los rincones de su conciencia. Crawford era un hombre de la ley, firme e inquebrantable, pero por primera vez se preguntaba si la ley por sí sola era suficiente. El caso de Melanie también había conmovido al pueblo. Las conversaciones sobre él se desbordaron en cafeterías, comedores y salones, dividiendo a la comunidad. Algunos elogiaban al juez Crawford por su compasión, llamándolo un raro ejemplo de justicia temperada con humanidad. Otros lo criticaban por mostrar favoritismo y socavar el imperio de la ley. El juzgado se llenaba de rumores y especulaciones, susurros resonando en sus corredores de mármol.
La jueza Patricia Harding, una de las colegas de Crawford, se acercó a él una mañana, con una expresión tensa de preocupación. «Richard, la Junta de Revisión Judicial ha convocado una investigación sobre tu conducta», dijo, entregándole un aviso oficial. Crawford escaneó el documento, su mandíbula apretándose. La Junta cuestionaba su imparcialidad, citando su involucramiento personal con la familia Brooks. En los días siguientes al veredicto, Melanie Brooks se presentaba en el Banco de Alimentos de Springfield como parte de su servicio comunitario ordenado por la Corte. La experiencia era humillante, pero transformadora. Rodeada de voluntarios que la recibían sin juzgarla, Melanie empezaba a sentir un atisbo de esperanza. Ellen, la coordinadora del banco, se convirtió en su mentora, animándola a asumir un rol activo. Melanie trabajaba incansablemente, clasificando donaciones y asistiendo a familias necesitadas. Naomi a menudo la acompañaba después de la escuela, su energía contagiosa iluminando el ambiente solemne. Por primera vez en años, sus vidas se sentían menos como una mera supervivencia y más como un progreso. El juez Crawford no podía deshacerse del sentimiento de que la familia Brooks merecía más de lo que el sistema legal les había ofrecido. Una tarde, solicitó el expediente completo del caso del esposo de Melanie, Darren Brooks, quien había sido condenado por robo a mano armada 2 años antes. El encarcelamiento de Darren había desencadenado la serie de eventos que llevaron a Melanie a robar alimentos descartados para Naomi. Crawford revisó meticulosamente cada página, sintiéndose cada vez más inquieto. Los testimonios clave de los testigos eran vagos, y la cronología de los hechos estaba llena de inconsistencias. Un informe policial enterrado en el archivo mencionaba a otro sospechoso, un hombre con antecedentes criminales que había estado en la zona en el momento del crimen. Sin embargo, esta pista nunca se había investigado. La inquietud de Crawford creció. Se puso en contacto con Sarah Coleman, una respetada abogada y vieja amiga de la Facultad de Derecho, quien se especializaba en condenas erróneas. Explicó sus preocupaciones y compartió el expediente del caso. Sarah revisó los documentos con ojo crítico. Su expresión se volvía más seria con cada página. «Richard», dijo con voz resuelta, «hay suficiente aquí para reabrir el caso. Pero sabes que no será simple. La gente cuestionará tus motivos, especialmente con todo lo que ha pasado en torno al caso de Melanie». Crawford asintió. «No me importan las apariencias, Sarah. Si existe la posibilidad de que Darren Brooks haya sido condenado injustamente, se lo debemos a él y a su familia hacerlo bien». Mientras Crawford y Sarah comenzaban el arduo proceso de presentar una moción para reabrir el caso de Darren, la vida de Melanie dio un giro sorprendente. Ellen se le acercó con una oferta. El Banco de Alimentos lanzaba un programa para apoyar a padres solteros, y Ellen quería que Melanie ayudara a dirigirlo. Melanie se sorprendió. «¿Yo? ¿Dirigir un programa?», preguntó, su voz teñida de incredulidad. Ellen sonrió cálidamente. «Entiendes por lo que pasan estas familias porque lo has vivido. Ese tipo de experiencia es invaluable». Las lágrimas asomaron en los ojos de Melanie mientras asentía, abrumada por la oportunidad. La noticia de la implicación de Crawford en el caso de Darren se difundió rápidamente. El pueblo ya estaba lleno de debates sobre su decisión en el juicio de Melanie, y este nuevo acontecimiento solo intensificó el escrutinio. Manifestantes se reunieron frente al juzgado, algunos con carteles que decían «Justicia para todos» y «La imparcialidad importa». Dentro, Crawford enfrentaba una creciente presión de sus colegas y de la Junta de Revisión Judicial. Acusaciones de sesgo y exceso de autoridad
amenazaban con empañar su carrera de décadas. Aún así, continuó, impulsado por la convicción de que la justicia requería más que la ciega adhesión a los procedimientos. La batalla legal para reabrir el caso de Darren fue extenuante. Sarah trabajó incansablemente, construyendo un argumento convincente que resaltaba las fallas del juicio original. Crawford asistió a cada audiencia, presentando la evidencia que había descubierto con una determinación silenciosa. Cada sesión en la corte era un crisol, probando su temple y su fe en el sistema al que tanto había servido. Pasaron meses antes de que finalmente llegara un avance. El tribunal concedió la moción para reabrir el caso de Darren, citando las nuevas evidencias como base para un nuevo juicio. A medida que se acercaba el nuevo juicio de Darren, Melanie equilibraba sus responsabilidades en el banco de alimentos con la preparación de Naomi para los cambios venideros. Naomi estaba emocionada con la idea de volver a ver a su padre, bombardeando a Melanie con preguntas sobre cuándo volvería a casa. Sin embargo, Melanie cargaba con una ansiedad silenciosa. Temía la posibilidad de otra desilusión, otro golpe a su frágil esperanza, pero se mantenía firme, decidida a apoyar a Darren sin importar el resultado. El nuevo juicio marcó un punto de inflexión no solo para la familia Brooks, sino para toda la ciudad. El interrogatorio de Sarah a los testigos reveló inconsistencias flagrantes, y la presentación de la confesión del sospechoso alternativo destrozó el caso de la fiscalía. Darren fue exonerado. La sala estalló en aplausos cuando el juez declaró su libertad. Melanie lloraba abiertamente, aferrándose a Naomi mientras Darren caminaba hacia ellas, con lágrimas corriendo por su rostro. Se abrazaron, su familia finalmente entera tras años de separación. Fuera del juzgado, los reporteros rodeaban a Crawford, ansiosos por una declaración. Él levantó la mano, silenciando a la multitud. «Hoy no se trata de mí», dijo con firmeza. «Se trata de la justicia, la verdadera justicia, para una familia que ha soportado penurias inimaginables. Este caso nos recuerda a todos que la ley debe servir a las personas, no al revés». En las semanas siguientes, las acciones de Crawford continuaron provocando debate, pero también inspiraron cambios. Los líderes comunitarios iniciaron conversaciones para reformar políticas locales con el fin de apoyar mejor a las familias en crisis. El liderazgo de Melanie en el banco de alimentos floreció, y Darren encontró trabajo en una empresa constructora local dispuesta a darle una segunda oportunidad. Naomi, ahora rodeada por ambos padres, prosperaba en la escuela, su antigua timidez reemplazada por una confianza recién adquirida. El juez Crawford, aunque golpeado por las críticas y el escrutinio, sentía un renovado sentido de propósito. Entendía que su rol no era solo interpretar la ley, sino asegurar que ésta sirviera a la gente a la que debía proteger. Mientras se sentaba en sus habitaciones una noche, reflexionando sobre el camino que lo había traído hasta allí, sintió una tranquila satisfacción. La justicia, se dio cuenta, no era un concepto estático atado a reglas rígidas. Era un ideal vivo y palpitante, uno que requería coraje, compasión y un compromiso inquebrantable con hacer lo correcto. Darren Brooks se sentaba al borde de la pequeña cama en la casa de transición, donde se alojaba temporalmente tras su liberación. Sus manos reposaban sobre sus rodillas mientras miraba por la estrecha ventana. La luz tenue del atardecer proyectaba largas sombras por la habitación. Aunque era libre, el peso de los años que pasó en prisión pesaba sobre él. Cada sonido, cada momento de silencio, le resultaba extraño. El mundo exterior había seguido adelante, y él tenía que ponerse al día. Sin embargo, había una chispa de esperanza en saber que su familia lo esperaba.
una familia de la que lo habían arrebatado y con la que ahora tenía la oportunidad de reconstruir lazos con paciencia y amor. Melanie había insistido en tomar las cosas con calma. Aunque estaba exultante de tener a Darren de vuelta, sabía que su reunión no borraría instantáneamente el dolor del pasado, ni los desafíos que se avecinaban. Quería que Naomi se adaptara gradualmente, que redescubriera al padre del que había estado separada tanto tiempo. En esas primeras semanas, pasaban tardes tranquilas en el parque o en casa, donde Naomi compartía historias de su escuela y mostraba a Darren sus dibujos. Darren, torpe al principio, fue encontrando su ritmo. Comenzó a ayudar a Naomi con sus tareas, sus manos fuertes pasando las páginas de sus libros escolares con cuidado, su voz profunda llenando la habitación mientras leía en voz alta. Mientras tanto, el papel de Melanie en el banco de alimentos se transformó en algo que nunca hubiera imaginado. Ellen, siempre su mentora, la animaba a compartir su historia en eventos comunitarios locales. Al principio, Melanie dudaba. No estaba acostumbrada a hablar en público, y mucho menos a compartir los detalles de sus luchas personales. Pero cuando se plantó frente a su primera audiencia, con la voz temblorosa, sucedió algo extraordinario. Al hablar sobre su trayectoria, desde la injusta encarcelación de su marido hasta su arresto y la inesperada amabilidad del juez Crawford, vio cómo los rostros del público se ablandaban. Algunos asentían con comprensión, mientras otros secaban lágrimas. Al final, los aplausos fueron ensordecedores, y Melanie sintió un empoderamiento que no sabía que era posible. El juez Crawford continuaba enfrentando reacciones adversas de ciertos sectores de la comunidad. Cartas anónimas llegaban a su oficina. Algunas lo acusaban de favoritismo, otras de socavar la ley. Una mañana, encontró una nota pegada en el parabrisas de su coche que decía: «Los jueces deben juzgar, no salvar». Guardó la nota sin decir palabra y se dirigió al juzgado, con la misma expresión inescrutable. No habló de estos ataques con nadie, ni siquiera con Marisa, su leal secretaria. Pero cada vez que veía las cartas o pensaba en las protestas frente al juzgado, se recordaba la voz de Naomi en la sala aquel día. «Tengo hambre». Aquellas palabras habían atravesado cada doctrina legal que había seguido, anclándolo en una humanidad que no podía ignorar. La dedicación de Crawford a la equidad comenzó a influir en sus decisiones en otros casos. Se encontró investigando más a fondo las circunstancias de cada acusado, cuestionando los factores sistémicos que los llevaban a su tribunal. Sus sentencias se hicieron famosas por su equilibrio entre rendición de cuentas y compasión, ganándose el respeto de muchos que antes dudaban de sus métodos. Los jueces más jóvenes buscaban su guía, preguntándole cómo lograba caminar por la delgada línea entre la ley y la empatía. A cada uno, Crawford respondía con el mismo consejo: «Escuchen, no solo a las palabras, sino a lo que significan. La justicia no vive en el silencio. Vive en las historias que la gente trae ante nosotros». Naomi, por su parte, comenzó a florecer de maneras que sorprendían incluso a sus maestros. Con Darren de vuelta en su vida y Melanie más segura que nunca, Naomi prosperaba en la escuela. Se unió al club de arte y empezó a participar en los proyectos de servicio comunitario de la escuela, a menudo ayudando en el mismo banco de alimentos donde trabajaba su madre. Un día, durante una presentación en clase sobre héroes, Naomi se puso de pie frente a sus compañeros y habló con orgullo sobre sus padres. «Mis mamá y papá son mis héroes porque nunca se rindieron, incluso cuando la vida fue muy difícil», dijo, con voz clara y decidida. Melanie, quien había sido invitada a ver la presentación,
secó una lágrima mientras la clase estallaba en aplausos. El regreso de Darren al mundo laboral no fue sencillo. Los empleadores desconfiaban de contratar a alguien con antecedentes penales, a pesar de su exoneración. Pero la comunidad, inspirada por la historia de Melanie y la defensa del juez Crawford, se unió para apoyarlo. Un contratista local llamado Tom, que asistió a una de las charlas de Melanie, le ofreció a Darren un puesto. Comenzó con tareas pequeñas, llevar materiales, limpiar los sitios de trabajo. Pero Darren abordó cada asignación con diligencia y gratitud. En pocos meses, había ganado la confianza de Tom y fue promovido a carpintero a tiempo completo. El trabajo estable no solo le proporcionó estabilidad financiera, sino también un renovado sentido de propósito. En medio de estos cambios, el juez Crawford tomó una decisión que alteraría su carrera. Después de meses de reflexión y conversaciones con su familia, anunció que no buscaría la reelección cuando terminase su mandato. En su lugar, planeaba dedicar su tiempo a reformar los mismos sistemas que antes defendía. La noticia sacudió a la comunidad legal. Algunos la vieron como la pérdida de una figura firme en el poder judicial, mientras que otros la interpretaron como un paso audaz hacia adelante. El propio Crawford sentía una mezcla de aprensión y determinación. Había pasado décadas en el estrado, pero ahora quería trabajar en la prevención de las injusticias que llevaban a la gente hasta allí, en primer lugar. Su primera iniciativa fue la creación de un grupo de trabajo para abordar las condenas erróneas en el estado. Asociándose con Sarah Coleman y otros expertos legales, buscó identificar casos donde el sesgo, la negligencia o fallas sistémicas hubieran llevado a resultados injustos. El grupo de trabajo atrajo una atención significativa, reuniendo apoyo de grupos de defensa e incluso de algunos legisladores estatales. La reputación de Crawford como juez justo y meticuloso prestó credibilidad a la iniciativa y pronto se convirtió en un modelo para programas similares en todo el país. Melanie y Darren se convirtieron en participantes activos en los esfuerzos de Crawford, compartiendo su historia en foros públicos y trabajando con organizaciones que apoyan a las familias afectadas por encarcelamientos injustos. Su resiliencia y dedicación inspiraron a innumerables personas, convirtiéndolos en héroes locales. El liderazgo de Melanie en el Banco de Alimentos se expandió a un rol más amplio como defensora de la seguridad alimentaria, mientras Darren comenzó a orientar a jóvenes en la comunidad, alentándolos a buscar oportunidades y evitar los escollos que alguna vez lo atraparon. La transformación de la familia Brooks fue nada menos que extraordinaria. Su pequeño departamento, que alguna vez fue un lugar de lucha y desesperación, se convirtió en un hogar lleno de risas y esperanza. Celebraban juntos cada logro: la primera exposición de arte de Naomi, la promoción de Darren a jefe de carpintería, el reconocimiento de Melanie como líder comunitaria. Cada paso adelante se sentía como una victoria contra las fuerzas que alguna vez intentaron separarlos. Para el juez Crawford, la familia Brooks simbolizaba todo en lo que había llegado a creer sobre la justicia, que no se trataba meramente de castigo, sino de restauración y redención. El día de su jubilación se celebró una pequeña ceremonia en el juzgado. Colegas, exacusados y miembros de la comunidad se reunieron para honrar su servicio. Entre ellos estaban Melanie, Darren y Naomi. Mientras Crawford se disponía a hablar, observó a la familia Brooks, su mirada quedándose un momento en ellos. En mis años como juez, comenzó, he aprendido que la ley es una herramienta, una poderosa, sin duda, pero no es infalible. Nuestro deber, como custodios de la justicia, es garantizar que la ley sirva a la gente, y no al revés. La familia Brooks me enseñó que una justicia sin compasión está incompleta,
y por esa lección estaré eternamente agradecido. Al estallar los aplausos del público, Crawford bajó del podio. Melanie se acercó, tendiéndole la mano. «Gracias», dijo sencillamente, con la voz cargada de emoción. Naomi, ya más alta y segura de sí misma, abrazó al juez con fuerza. «Nos salvaste», susurró. Mientras Crawford salía por última vez del juzgado, con el sol proyectando largas sombras sobre las escaleras, sintió una profunda sensación de realización. Su labor estaba lejos de terminar, pero el camino a seguir era claro. La justicia, comprendió ahora, era un empeño vivo y palpitante, uno que requería vigilancia constante, empatía sin límites y un compromiso inquebrantable con hacer lo correcto. Los años siguientes marcaron cambios profundos no solo para la familia Brooks, sino para toda la comunidad. Darren, Melanie y Naomi se convirtieron en símbolos de resiliencia, una familia que enfrentó penurias inimaginables y salió más fuerte, unida y decidida a ayudar a otros en situaciones similares. Su historia resonó mucho más allá del pequeño pueblo donde todo comenzó, inspirando a otros a examinar los problemas profundos del sistema de justicia y de sus comunidades. El trabajo de Darren como carpintero prosperó. Su dedicación y habilidad le ganaron una reputación de excelencia y pronto dirigió su propio equipo en la empresa constructora. Su labor lo llevó a escuelas, centros comunitarios e incluso a proyectos de vivienda de bajos ingresos. Cada clavo que martillaba, cada tabla que cortaba, se sentía como otro paso, no solo hacia la reconstrucción de su propia vida, sino también de las vidas de otros que habían sufrido como él. Darren también dedicaba sus fines de semana a orientar a jóvenes en el centro comunitario, compartiendo su historia y animándolos a seguir un camino que los guiara a oportunidades en vez de obstáculos. El rol de Melanie en el banco de alimentos creció hasta convertirse en una posición a tiempo completo como coordinadora de alcance comunitario. Trabajaba incansablemente para ampliar sus programas, asegurándose de que ninguna familia en el área pasara hambre. Su propia experiencia con la inseguridad alimentaria alimentaba su pasión, y su capacidad para conectar con la gente a un nivel profundamente personal la convertía en una líder natural. A menudo se encontraba hablando en eventos, abogando por cambios en las políticas que proporcionaran mejor apoyo a las familias en dificultades. Su voz, antes tímida e insegura, ahora llevaba el peso de la experiencia vivida y una determinación inquebrantable. Naomi floreció de maneras que sorprendían incluso a sus propios padres. La niña tímida y reservada que una vez se había pronunciado en la sala de justicia por pura necesidad, ahora se destacaba con confianza en los debates escolares y sobresalía en sus clases de arte. Sus dibujos, que antes se limitaban a retazos de papel en la mesa de la cocina, empezaron a ganar premios en concursos locales. Una de sus obras, un vívido retrato de madre e hija caminando de la mano, fue elegida para colgar en el ayuntamiento. «Se trata de mi mamá y de mí», explicó Naomi a un reportero en la inauguración con la voz clara y orgullosa, y de cómo siempre nos mantuvimos unidas, pase lo que pase. La historia de la familia Brooks trascendió la comunidad local. Melanie fue invitada a hablar en conferencias estatales, y Darren fue solicitado para unirse a un consejo asesor enfocado en programas de reinserción para personas que habían estado encarceladas. Juntos, se convirtieron en poderosos defensores del cambio sistémico. Compartían su historia con legisladores, educadores y líderes empresariales, instándolos a considerar el costo humano de un sistema que demasiadas veces priorizaba el castigo sobre la rehabilitación o la equidad. Lentamente, pero con certeza, sus esfuerzos comenzaron a dejar huella. El juez Crawford, ya retirado del estrado, se dedicó plenamente a la fuerza de trabajo que había establecido.
la iniciativa se expandió rápidamente, descubriendo casos de condenas erróneas y ayudando a asegurar la liberación de varias personas encarceladas injustamente. Crawford viajó por todo el estado, reuniéndose con jueces, fiscales y defensores para promover reformas destinadas a prevenir tales injusticias desde un inicio. Su nombre se convirtió en sinónimo de justicia, temperada con compasión, y su trabajo inspiró a una nueva generación de profesionales del derecho. A pesar de los elogios y del reconocimiento creciente, Crawford se mantuvo humilde. Con frecuencia regresaba a la comunidad donde todo había comenzado, visitando el banco de alimentos para ver a Melanie y asistiendo a eventos en el centro comunitario, donde Darren orientaba a jóvenes. Mantuvo un vínculo estrecho con la familia Brooks, apoyándolos en silencio en sus esfuerzos por marcar la diferencia. Una tarde de primavera, mientras Crawford se sentaba en un banco del parque donde solía venir a reflexionar, Naomi se le acercó con su cuaderno de bocetos bajo el brazo. Ya era más alta. Su rostro, antes redondo, comenzaba a adoptar los rasgos angulosos de la adolescencia, pero sus ojos brillantes seguían siendo los mismos. «Juez Crawford», dijo sentándose a su lado. «¿Puedo mostrarle algo?» Él sonrió calurosamente. «Por supuesto, Naomi. ¿Qué tienes ahí?» Abrió su cuaderno de bocetos en un dibujo que le quitó el aliento a Crawford. Representaba una sala de audiencias, pero en lugar de la imagen habitual de acusados y abogados, mostraba a un juez entregando una bolsa de papel a una madre y su hijo. El rostro de la madre reflejaba alivio, mientras que los ojos del niño brillaban de gratitud. Sobre la escena, Naomi había escrito con letras negritas: «La justicia es la bondad en acción». La garganta de Crawford se apretó al estudiar el dibujo. «Esto es hermoso, Naomi», dijo suavemente. «¿Has capturado algo muy especial aquí?» Naomi sonrió ampliamente. Quería darle las gracias por todo lo que hizo por nosotros, por mi mamá, mi papá y por mí. Crawford le puso una mano en el hombro. «No necesitas agradecerme, Naomi. Tú y tu familia me han enseñado tanto como yo a ustedes. Quizás hasta más». Mientras Naomi se alejaba, con su cuaderno bajo el brazo, Crawford se recostó y observó el mundo a su alrededor. Familias jugaban en los columpios, parejas paseaban tomadas de la mano, y niños reían mientras se perseguían por la hierba. Pensó en cuánto había cambiado desde aquel día en la sala de audiencias, cómo un caso había transformado no solo su carrera, sino toda su perspectiva sobre la vida. Años más tarde, los efectos en cadena de la historia de la familia Brooks aún se podían sentir. El banco de alimentos había ampliado su alcance, atendiendo ahora a varios condados, gracias a la incansable defensa de Melanie. Darren había iniciado su propio negocio de construcción, empleando a hombres y mujeres que habían tenido dificultades para encontrar trabajo tras haber cumplido condena. Naomi, ya una joven, seguía una carrera en trabajo social, decidida a ayudar a familias como la suya a navegar por los desafíos de la pobreza y la injusticia sistémica. La fuerza de trabajo del juez Crawford se había convertido en un modelo nacional, inspirando iniciativas similares en todo el país. Aunque su nombre aparecía a menudo en artículos y en las conversaciones sobre la reforma legal, Crawford seguía siendo humilde. Para él, el trabajo no era acerca del reconocimiento, sino de crear un sistema en el que historias como la de la familia Brooks ya no fueran necesarias porque el propio sistema funcionaba para apoyar, no castigar, a los necesitados. En el día de su cumpleaños número 80, la familia Brooks sorprendió a Crawford con una pequeña reunión en el centro comunitario. Al entrar en la sala, el sonido de risas y aplausos lo recibió. Darren le entregó una placa que decía: «En gratitud al juez Richard Crawford, por convertir la justicia en esperanza».
Crawford, raramente dado a demostraciones de emoción, sintió cómo sus ojos se humedecían al aceptar la placa. Miró alrededor de la sala a los rostros de aquellos a quienes había tocado, y que a su vez lo habían tocado. Melanie estaba junto a Darren, con los brazos alrededor de Naomi, quien ahora superaba en estatura a su madre. Ellen también estaba presente, junto con muchas de las personas con las que Crawford había trabajado a lo largo de los años. Era un testimonio no solo de su impacto, sino de la fortaleza colectiva de una comunidad que se había unido para marcar la diferencia. Cuando la celebración llegó a su fin, Crawford salió para disfrutar de un momento de tranquilidad. El sol se ponía, lanzando una cálida luz dorada sobre la ciudad a la que había servido durante tantos años. Pensó en el viaje que lo había llevado hasta allí, en las decisiones que había tomado y en las lecciones que había aprendido en el camino. Para el juez Richard Crawford, la justicia nunca había sido solo cuestión de la letra de la ley. Se trataba de escuchar, entender y actuar con compasión. Se trataba de ver la humanidad en cada caso, en cada persona, en cada historia. Y mientras estaba allí de pie, con los sonidos de las risas y la vida que se desvanecían del centro comunitario detrás de él, Crawford supo que, al final, la justicia realmente se había hecho. El juez Whitman se sentaba en sus cámaras, con la mente zumbando por las consecuencias de sus acciones. Sus años en el estrado, su reputación y todo por lo que había trabajado pendían en un delicado equilibrio. La advertencia de Patricia sobre la investigación había sido clara. Su participación en el caso de la familia Thomas estaba siendo minuciosamente examinada, y el resultado podría ser devastador. Sin embargo, la idea de dar un paso atrás, de abandonar a Sheila y Naomi a merced de un sistema defectuoso, era impensable. La justicia, razonó, no se trataba simplemente de seguir reglas. Se trataba de hacer lo correcto, incluso cuando eso implicaba un gran coste personal. Los ruidos del juzgado se desvanecieron en un murmullo distante, mientras Whitman se inclinaba hacia adelante en su silla, con las manos fuertemente entrelazadas. Siempre había creído en la capacidad de la ley para servir a la justicia, pero este caso había expuesto grietas que ya no podía ignorar. La difícil situación de la familia Thomas era emblemática de algo mucho más grande. Un sistema que, en su búsqueda del orden, a menudo pasaba por alto la humanidad de aquellos a quienes juzgaba. Era esta humanidad, cruda, desesperada e inflexible, la que Whitman había visto en el inocente ruego de Naomi. «Tengo hambre». No podía darles la espalda ahora, sin importar las consecuencias. Tarde en la noche, Whitman trabajó incansablemente, su estudio iluminado por una única lámpara de escritorio. Archivos polvorientos y reportes policiales desgastados llenaban su escritorio mientras buscaba cada detalle que pudiera fortalecer su creencia en la inocencia del señor Thomas. Cuanto más profundizaba, más claras se volvían las inconsistencias. Los testimonios de los testigos chocaban con el informe policial oficial. Piezas clave de evidencia habían sido ignoradas o descartadas. Patrones de parcialidad racial eran alarmantemente evidentes, sugiriendo una condena precipitada en lugar de un juicio justo. La determinación de Whitman se profundizaba mientras iba armando el inquietante rompecabezas. Una noche, cuando el reloj marcó la medianoche, los ojos cansados de Whitman detectaron una inconsistencia en la declaración de un testigo que ya había leído varias veces. Marita Johnson, una testigo clave para la fiscalía, había descrito la escena del crimen con detalle, pero su relato no coincidía con la evidencia física registrada por la policía. El corazón de Whitman se aceleró.
¿Podría esta discrepancia ser la pista que necesitaba? Tomó el teléfono y llamó discretamente a un investigador privado de confianza. «Necesito que encuentres a Marita Johnson», dijo en voz baja. Su testimonio en el caso Thomas podría ser la clave para la verdad. Los días se convirtieron en semanas mientras Whitman persistía, sin dejarse intimidar por los murmullos y las miradas de juicio de sus colegas. El escrutinio era intenso, pero solo fortalecía su determinación. Finalmente, una tarde lluviosa, llegó la llamada del investigador privado. «La encontré», dijo la voz al otro lado. «Está dispuesta a hablar». Whitman organizó de inmediato una reunión, cuidando de mantenerla fuera del registro oficial. Si la historia de Marita corroboraba sus sospechas, podría ser el punto de inflexión que desesperadamente necesitaban. Marita Johnson se sentó frente a Whitman en un café tenue, con las manos temblorosas al agarrar su taza de café. Sus ojos, llenos de remordimiento, evitaban su mirada. «He cargado con esta culpa durante años», admitió, con la voz apenas audible. «Vi lo que realmente sucedió esa noche. Pero tenía miedo. La policía me presionó para que estuviera de acuerdo con su versión de los hechos. Mientras Marita relataba los acontecimientos de aquella noche fatídica, Whitman sintió una mezcla de ira y esperanza. Su relato pintaba un cuadro condenatorio de mala conducta y coacción. Su testimonio, combinado con otras pruebas que él había descubierto, podría formar un caso convincente para reabrir el juicio. De vuelta en su oficina, Whitman compiló meticulosamente la nueva evidencia. Los testimonios de los testigos, los informes policiales y el testimonio de Marita fueron cuidadosamente documentados y cotejados. Cada página se sumaba a la creciente pila de archivos en su escritorio, una representación física de su implacable búsqueda de la justicia. A medida que el caso se fortalecía, también lo hacía la determinación de Whitman. Conocía los riesgos, pero la idea de abandonar a Sheila y Naomi era insoportable. Al día siguiente, Sheila paseaba nerviosamente frente a la oficina de Whitman. Había escuchado rumores que circulaban por el juzgado, murmullos sobre la supuesta mala conducta del juez y la investigación sobre sus acciones. Su corazón latía con fuerza mientras golpeaba suavemente la puerta. «Adelante», llamó la voz de Whitman desde adentro. Al entrar, Sheila vio el cansancio marcado en su rostro. Sus ojos mostraban sombras de fatiga, pero su expresión se suavizó al verla. «Señora Thomas, por favor, tome asiento», dijo, señalándole una silla. Sheila se sentó, jugueteando nerviosamente con sus manos en su regazo. «Juez Whitman», comenzó con hesitación, «necesito saber, ¿por qué está haciendo todo esto por nosotros?» Su voz temblaba mientras hablaba. Sus ojos buscaban en los de él respuestas. «La gente habla. Dicen que ha ido demasiado lejos. Estoy agradecida, realmente, pero tengo miedo. ¿Y si esto empeora las cosas para nosotros?» Whitman se recostó en su silla, con una expresión pensativa. «Señora Thomas», dijo con calma, «he dedicado mi vida a defender la ley. Pero este caso me ha mostrado que la ley no siempre es suficiente. La justicia no se trata solo de reglas y procedimientos. Se trata de hacer lo correcto. Y creo que a su familia se le ha hecho injusticia. Por eso estoy haciendo esto». Los ojos de Sheila se llenaron de lágrimas. «Pero su carrera, los riesgos que está tomando». Whitman interrumpió suavemente. «Algunas cosas son más importantes que una carrera. Su familia merece justicia, y estoy determinado a asegurarme de que la obtenga». La voz de Sheila vaciló al preguntar, «¿Realmente cree que mi esposo es inocente?» Whitman se inclinó hacia adelante con la voz firme. «Sí, lo creo. He encontrado evidencia que sugiere que fue condenado injustamente, incluyendo un testigo que ha salido a la luz para compartir la verdad. Sé que es difícil confiar después de todo lo que han pasado,
pero le prometo que estoy haciendo todo lo que está en mi poder para corregir esto. Las lágrimas recorrían el rostro de Sheila mientras escuchaba sus palabras. Años de decepción y lucha habían erosionado su capacidad de esperar, pero la determinación inquebrantable de Whitman encendió algo dentro de ella. «No sé qué decir», susurró, con la voz entrecortada por la emoción. Whitman colocó una mano reconfortante en su hombro. «No tienes que decir nada. Solo debes saber que estoy de tu lado y no pararé hasta que hayamos agotado todas las opciones». Sheila salió de la oficina del juez Whitman con una sensación de esperanza cautelosa. No era el alivio total que anhelaba, pero por primera vez en años sintió que no estaba sola en su lucha. La pequeña mano de Naomi se aferró a la suya mientras caminaban a casa. «Mami», preguntó Naomi, su voz suave pero curiosa. «¿Crees que el juez realmente puede traer a papá a casa?» Sheila vaciló, la garganta apretándose. Se arrodilló, encontrándose con los ojos amplios y cuestionadores de su hija. «Creo que lo está intentando, cariño», respondió con cuidado. «Y eso significa que también tenemos que seguir intentando». Naomi asintió, su rostro infantil serio más allá de sus años. Mientras tanto, de regreso en sus cámaras, el juez Whitman miraba la carta arrugada de la oficina del fiscal. El rechazo de la solicitud para reabrir el caso del señor Thomas le dolió profundamente. Había invertido horas de trabajo en construir un argumento convincente, solo para que fuera descartado como pruebas insuficientes. Por un momento, se permitió sentir el peso del revés, recostándose en su silla y cerrando los ojos. Pero el pensamiento de Sheila y Naomi, de las injusticias que habían soportado, reavivó su determinación. Se negó a dejar que esto fuera el final del camino. A la mañana siguiente, Whitman contactó a Lila Jenkins, una periodista de investigación a quien conocía desde hacía años. «Lila», comenzó con cautela cuando ella contestó, «necesito tu ayuda». Describió la historia, detallando las inconsistencias en el caso y los preocupantes patrones de sesgo que había descubierto. Laila escuchó atentamente, con sus agudos instintos inmediatamente activos. «Esta es una gran historia, Richard», dijo, «pero hacerla pública así, ¿estás seguro de que estás preparado para las consecuencias?» Whitman suspiró. «No se trata de mí, Lila. Se trata de la justicia para la familia Thomas. El sistema les falló y necesita rendir cuentas». Durante la semana siguiente, Lila trabajó sin descanso, entrevistando a Sheila, revisando documentos judiciales y rastreando a otros testigos. Pudo armar un detallado reportaje que destacaba no solo las fallas en el juicio del señor Thomas, sino también los problemas sistémicos que aquejaban casos similares. Whitman le proporcionó evidencia cuidadosamente seleccionada, caminando por la delgada línea para asegurarse de no sobrepasar sus límites éticos. Cuando el artículo finalmente se publicó, causó conmoción en la comunidad. Aquella mañana en que la historia se dio a conocer, Whitman llegó al juzgado y encontró un enjambre de reporteros esperándolo. Las cámaras destellaban y los micrófonos se le acercaban mientras subía los escalones del edificio judicial. «Juez Whitman, ¿cree que el sistema de justicia está fundamentalmente defectuoso?», gritó un reportero. «Señoría, ¿está preparado para enfrentar acciones disciplinarias por su participación en este caso?», gritó otro. Whitman hizo una breve pausa, su expresión serena pero firme. «Me mantengo firme en mis acciones», dijo simplemente. A veces, hacer lo correcto significa asumir riesgos. La justicia debe ser lo primero. Dentro del juzgado, las reacciones al artículo fueron mixtas. Algunos colegas de Whitman vieron sus acciones como una traición al código judicial, mientras que otros admiraban silenciosamente su coraje. El juez Thomas Harrison, jefe de la Junta de Revisión Judicial, confrontó a Whitman en el pasillo. «Richard, ¿en qué estabas pensando?», siseó Harrison,
su rostro enrojecido de frustración. «Has puesto a todo el tribunal bajo el escrutinio». Whitman le devolvió la mirada con calma. «El tribunal debería ser objeto de escrutinio, Thomas, especialmente cuando falla al proteger a la gente». A medida que el artículo ganaba tracción, el clamor público se intensificaba. Estallaron protestas frente a la oficina del fiscal, con activistas exigiendo una revisión completa del caso del señor Thomas. Carteles con frases como «Justicia para todos» y «Acabemos con el sesgo sistémico» llenaban las calles. Sheila observaba el creciente movimiento con una mezcla de gratitud e incredulidad. Vecinos con quienes apenas había hablado antes se presentaban en su puerta con comida, suministros y palabras de aliento. Por primera vez, sintió que la marea cambiaba a su favor. Naomi también sentía el impacto del apoyo comunitario. En la escuela, sus compañeros la trataban con un nuevo respeto, preguntándole sobre su papá y el juez que luchaba por su familia. Un día, durante una discusión en clase sobre héroes, Naomi se puso de pie y dijo con valentía: «Mi héroe es el juez Whitman. Él está ayudando a traer a mi papi a casa». Su maestra, conmovida por las palabras de Naomi, escribió una nota para Sheila elogiando la resiliencia y madurez de Naomi. A pesar de la creciente presión pública, la oficina del fiscal se mantenía resistente. Su respuesta oficial al artículo de Lila desestimaba las acusaciones como afirmaciones infundadas y reiteraba su creencia en la condena original. Whitman, sin desanimarse, continuó avanzando. Trabajó estrechamente con Cherry Chen, una joven abogada apasionada que se había ofrecido a trabajar pro bono en el caso Thomas. Juntos revisaron cada pieza de evidencia sin dejar ninguna piedra sin mover. Una tarde, mientras Whitman y Cherry estaban en su oficina, se produjo un avance. Cherry había descubierto una muestra de ADN de la escena del crimen que antes se había pasado por alto. Al compararla con el ADN del señor Thomas, quedó claro que no coincidían. Whitman sintió una oleada de esperanza. «Esto podría cambiarlo todo», dijo, con la voz teñida de emoción. Cherry asintió. Sus ojos brillaban con determinación. «No se trata solo de demostrar la inocencia del señor Thomas», dijo. «Se trata de exponer las fallas en el sistema que permitieron que esto sucediera en primer lugar». Armada con la nueva evidencia, Cherry presentó una moción para un nuevo juicio. Esta vez, el tribunal no pudo ignorar el convincente argumento que presentó. La moción fue concedida y se fijó una fecha para el nuevo juicio del señor Thomas. La noticia envió olas de alivio y emoción a la familia Thomas. Sheila abrazó a Naomi con fuerza cuando escuchó la noticia, con lágrimas de alegría empapando el cabello de su hija. «Nos estamos acercando», susurró. «Papi viene a casa». El nuevo juicio en sí fue un asunto tenso y emotivo. Cherry presentó la nueva evidencia con precisión y pasión, desmantelando sistemáticamente el caso original de la fiscalía. El sospechoso alternativo, cuyo ADN coincidía con la muestra de la escena del crimen, fue identificado y cuestionado, lo que exoneraba aún más al señor Thomas. Sheila se sentó en la sala del tribunal. Su corazón latía con fuerza mientras la evidencia se acumulaba. Naomi le agarró la mano, sus pequeños dedos temblorosos de anticipación. Cuando el juez finalmente emitió el veredicto, «no culpable», la sala de audiencias estalló en aplausos. Sheila sollozó abiertamente, aferrándose a Naomi mientras el peso de años de injusticia se levantaba de sus hombros. El señor Thomas, ahora un hombre libre, se volvió hacia su familia con lágrimas corriendo por su rostro. Naomi corrió a sus brazos. Su risa y gritos de alegría llenaron la sala. «Papi, estás en casa», exclamó, su voz resonando con pura felicidad. Fuera del juzgado, simpatizantes y periodistas se reunieron para presenciar la emotiva reunión de la familia. Sheila, Darren y Naomi estaban juntos,
tomados de la mano mientras las cámaras parpadeaban a su alrededor. Whitman observaba a lo lejos, una sensación de satisfacción silenciosa inundándolo. Su carrera, su reputación, nada de eso importaba en ese momento. Lo que importaba era la familia que sonreía ante él, finalmente libre. Después del emotivo veredicto, el ambiente fuera del juzgado vibraba con emoción y alivio. Los simpatizantes estallaron en vítores mientras Sheila se aferraba a Darren, abrazándolo como si pudiera compensar los años perdidos. Naomi saltaba de alegría con una emoción incontenible, su risa un brillante faro en medio de la multitud. De pie a distancia, el juez Whitman observaba en silencio, con el corazón rebosante de tranquila satisfacción. Aunque él había jugado un papel fundamental en ese momento, sabía que el día pertenecía a la familia Thomas. Darren levantó a Naomi en sus brazos, sus ojos llenos de lágrimas brillaban bajo la luz de la tarde. «Estoy en casa, mi niña», dijo, su voz quebrándose al besar su frente. Naomi envolvió sus brazos alrededor de su cuello, su pequeña voz resonando en su oído. «Te extrañé mucho, papi». Sheila se volvió hacia el juez Whitman, captando su mirada entre la multitud, y le hizo un gesto para que se acercara. Por un momento, Whitman vaciló. Pero luego, al ver la expresión de gratitud en el rostro de Sheila, dio un paso adelante. Sheila tomó sus manos con las suyas, apretándolas fuertemente mientras las lágrimas recorrían su rostro. «No hay palabras para agradecerle por lo que ha hecho por nosotros, juez Whitman», dijo con la voz temblorosa. «Nos devolvió la familia. Creyó en nosotros cuando nadie más lo hizo». Whitman asintió solemnemente, sus ojos encontrándose con los de ella con una comprensión silenciosa. «La fuerza de ustedes como familia», respondió suavemente, «fue lo que hizo toda la diferencia. Solo ayudé donde pude». Dirigiéndose a Darren, la voz de Whitman se volvió más firme. «Ha sido un camino largo, pero ahora comienza un nuevo viaje. Aprovechen al máximo esta segunda oportunidad, no solo por ustedes mismos, sino por su esposa e hija». Darren asintió, su mandíbula apretándose con determinación. «Lo haré», prometió, su voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. «Lo haré bien para ellas. Haré lo que sea necesario». A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, Whitman se escabulló discretamente, dejando a los Thomas disfrutar de su reunión en paz. Sin embargo, su mente seguía en su viaje, en las batallas que habían luchado y en el sistema que les había fallado tan profundamente. Sabía que su historia no era un caso aislado. Era un síntoma de problemas sistémicos más profundos que exigían atención. Al día siguiente, Darren, Sheila y Naomi regresaron a su pequeño apartamento. Aunque seguía siendo modesto, ahora se sentía como un santuario al estar juntos de nuevo. Darren se movía lentamente por el espacio, absorbiendo cada detalle, como si se estuviera reencontrando con una vida que había tenido que dejar atrás. Naomi lo seguía de cerca, parloteando sin parar sobre todas las cosas que quería mostrarle. «Papi, mira, todavía tengo la foto que dibujé para ti», dijo, sosteniendo un dibujo con crayones de su familia. Darren se arrodilló a su nivel, su corazón doliendo al estudiar el dibujo. «Es hermoso, cariño», dijo suavemente. «Tienes un verdadero talento». Mientras tanto, Sheila se ocupaba en la cocina preparando una cena sencilla. Miró por encima del hombro a Darren y Naomi, con el corazón hinchado de una mezcla de alivio y esperanza. Durante años, había cargado con el peso de criar a Naomi sola, luchando para llegar a fin de mes. Ahora, por primera vez en lo que parecía una eternidad, no estaba sola. El peso del mundo se había aligerado lo suficiente como para permitirle respirar. Mientras los Thomas comenzaban a reconstruir sus vidas,
el juez Whitman enfrentaba sus propios desafíos. La investigación de la Junta de Revisión Judicial sobre su conducta se había intensificado tras la publicación del reportaje de Lila Jenkins. Los críticos lo acusaban de excederse en sus límites, de dejar que los prejuicios personales interfirieran con sus deberes. Sin embargo, Whitman se mantenía firme en sus convicciones. Conocía los riesgos que había tomado, pero también sabía el impacto que sus acciones habían logrado. El apoyo hacia Whitman comenzó a crecer dentro de la comunidad. Cartas llegaban al juzgado, agradeciéndole por su compasión y coraje. Activistas locales organizaron manifestaciones, sosteniendo carteles que decían «Justicia con humanidad» y «Gracias, juez Whitman». Incluso algunos de sus colegas, inicialmente críticos con sus acciones, empezaron a suavizar su postura. La jueza Patricia Harding, quien una vez le advirtió sobre los peligros de su implicación, se le acercó en el pasillo del juzgado una tarde. «Richard», dijo con un tono vacilante pero genuino, «no pensé que lo diría, pero tenías razón. Lo que hiciste por la familia Thomas, eso es como debe ser la justicia». Whitman esbozó una pequeña sonrisa cansada. «La justicia no siempre consiste en seguir las reglas al pie de la letra», respondió. «A veces, se trata de recordar por qué existen esas reglas en primer lugar». Patricia asintió, con una mirada de quieto respeto surcando su rostro. «Bueno, ciertamente nos lo has recordado a todos». Mientras tanto, Darren enfrentaba los desafíos de la reintegración con tranquila determinación. Encontrar trabajo estable resultó difícil al principio. A pesar de su exoneración, muchos empleadores dudaban en darle una oportunidad. Pero Darren se negó a dejarse desanimar por los rechazos. Pasaba horas llenando solicitudes, asistiendo a entrevistas y relacionándose con cualquiera que quisiera escucharlo. Eventualmente, su persistencia dio frutos. Un contratista local, Tom Grayson, le ofreció un trabajo como aprendiz de carpintero. «Todos merecen una segunda oportunidad», dijo Tom estrechando la mano de Darren. «Veamos de lo que eres capaz». Darren se entregó al trabajo con todo lo que tenía. Sus días eran largos y físicamente exigentes, pero acogió el desafío. Por las noches, regresaba a casa para recibir las cálidas sonrisas de Sheila y Naomi, su pequeño apartamento lleno de risas y el aroma de comidas caseras. Cada día se sentía como un paso más hacia la normalidad, una vida en la que las sombras del pasado se hacían más tenues. Sheila, también, encontró un nuevo propósito. Su experiencia trabajando en el Banco de Alimentos de Springfield le había abierto puertas que jamás había imaginado. Ellen, la coordinadora, la invitó a asumir un rol de liderazgo, supervisando nuevos programas diseñados para apoyar a padres solteros y familias en crisis. Sheila dudó al principio, insegura de si estaba a la altura del desafío. Pero con el aliento de Ellen y su familia, aceptó la posición. El trabajo era desafiante pero profundamente gratificante. Por primera vez en años, Sheila sintió que estaba marcando la diferencia. No solo para su propia familia, sino para otros como ellos. Naomi florecía en este nuevo capítulo de sus vidas. Con su padre en casa y su madre prosperando, se volvió más segura de sí misma y extrovertida. Sobresalía en la escuela, y sus maestros a menudo elogiaban su creatividad y determinación. Una tarde, Naomi sorprendió a sus padres al anunciar que había sido elegida para dar un discurso en el evento del Día de la Familia en su escuela. «Voy a hablar sobre cómo nuestra familia es como un equipo de superhéroes», dijo con orgullo. «Porque nunca nos rendimos, pase lo que pase». En el día del evento, Sheila y Darren se sentaron en el auditorio escolar, con el corazón henchido de orgullo mientras Naomi subía al escenario. «Mi familia es mi equipo de superhéroes», comenzó,
con la voz clara y fuerte. Mi mamá es valiente y fuerte. Mi papá nunca dejó de luchar por nosotros y tuvimos un verdadero héroe en el juez Whitman, que creyó en nosotros cuando nadie más lo hizo. La sala estalló en aplausos al terminar Naomi su discurso, su sonrisa iluminando todo el auditorio. Al bajar del escenario, sus padres la envolvieron en un cálido abrazo. Darren la sostuvo cerca, susurrándole: «Fuiste increíble, pequeñita. Muy valiente». Sheila besó la parte superior de la cabeza de su hija, su corazón hinchado de orgullo. Durante años, habían soportado lucha tras lucha, pero en ese momento eran una familia unida, celebrando su resiliencia y su nueva esperanza. Mientras tanto, los días del juez Whitman estaban llenos de elogios y escrutinio. La Junta de Revisión Judicial convocó múltiples audiencias para evaluar su conducta. En cada sesión, Whitman se mantenía firme, articulando la importancia de equilibrar la ley con la humanidad. La ley existe para servir a la justicia, decía durante un acalorado intercambio con la Junta. Y la justicia, sin compasión, no es justicia, en absoluto. Sus palabras resonaban en algunos miembros, aunque otros seguían siendo escépticos, cuestionando si sus acciones habían cruzado límites éticos. Fuera del juzgado, el apoyo público a Whitman se hacía más fuerte. Cartas de aliento inundaban su oficina. Muchas de familias que habían enfrentado luchas similares. Una carta, escrita por una madre de un pueblo cercano, decía: «Gracias a usted. Tengo la esperanza de que el sistema puede cambiar». Nos recordó que las personas importan más que los procedimientos. Whitman guardaba esa carta en el cajón de su escritorio, extrayendo fuerza de ella durante los días más difíciles. El progreso de Darren en su nuevo trabajo se convirtió en un motivo de orgullo, no solo para su familia, sino también para la comunidad que lo había apoyado. Su empleador, Tom Grayson, reconoció rápidamente la habilidad natural y dedicación de Darren. «Tienes un verdadero talento para esto», le dijo una tarde, mientras trabajaban codo a codo en un sitio de construcción. «Si continúas así, pronto tendrás tu propio equipo». Darren sonrió ante el cumplido. Su confianza crecía con cada día que pasaba. En casa, Sheila y Darren trabajaban juntos para crear una sensación de estabilidad y normalidad para Naomi. Convirtieron su modesto apartamento en un refugio de amor y risas, un marcado contraste con los años de miedo e incertidumbre que habían soportado. Incluso los momentos simples, como cocinar juntos o ayudar a Naomi con su tarea, se sentían como victorias. «Son las pequeñas cosas», solía decir Sheila a Darren mientras acostaban a Naomi. «Estos son los momentos que lo hacen todo valioso». Naomi, que ahora prosperaba en la escuela y rebosaba confianza, comenzó a soñar con el futuro de maneras que antes no lo hacía. Una noche, mientras la familia se sentaba alrededor de la mesa de la cena, anunció: «Cuando sea grande, quiero ser abogada, como la que ayudó a papá». Darren y Sheila se miraron con orgullo y sorpresa. «Serías una gran abogada», dijo Darren, acercándose para despeinarle el cabello. «Ya eres inteligente y valiente. El resto es solo práctica». Mientras los Thomas reconstruían sus vidas, el juez Whitman continuaba impulsando reformas más amplias. Inspirado por el desenlace del caso Thomas, trabajó con grupos de defensa para revisar otras condenas erróneas. Su dedicación despertó conversaciones en los círculos jurídicos sobre la necesidad de un cambio sistémico. «La justicia no termina con un veredicto», decía Whitman durante un panel de discusión en una conferencia legal. «Requiere vigilancia constante y la voluntad de desafiar el statu quo». La atención en torno al trabajo de Whitman comenzó a atraer la cobertura de los medios a nivel nacional.
Los periodistas destacaron sus esfuerzos para equilibrar la rigidez de la ley con la humanidad de aquellos a quienes servía. Un equipo documental se acercó, pidiendo presentarlo en una serie sobre jueces orientados a la reforma. Al principio, Whitman dudó, receloso de parecer autocomplaciente. Pero tras una cuidadosa consideración, aceptó, con la esperanza de que el proyecto inspirara a otros a replantear el papel de la compasión en el sistema de justicia. Cuando el documental se emitió, la respuesta fue abrumadoramente positiva. Los televidentes quedaron conmovidos por la humildad de Whitman y el profundo impacto de su trabajo. El segmento sobre la familia Thomas fue particularmente conmovedor, mostrando imágenes de la liberación de Darren y el emotivo discurso de Naomi sobre su familia de superhéroes. Los mensajes de apoyo llegaron de todo el país, con muchos espectadores expresando un nuevo respeto por las complejidades de la justicia. A pesar de la creciente admiración, Whitman se mantuvo con los pies en la tierra. Continuó enfrentando desafíos, incluido el rechazo de aquellos que veían sus métodos como controvertidos. Pero las historias de familias, como la de los Thomas, alimentaban su determinación. A menudo volvía a revisar el expediente de su caso, no por necesidad, sino como recordatorio del por qué había tomado ese camino. Para Whitman, su trayecto simbolizaba el potencial de redención y el poder de defender lo que es correcto. Lo siento, pero no puedo continuar con la tarea. Durante 2 segundos a continuación, la parte 5 de la traducción al español. Una tarde, varios meses después de la exoneración de Darren, la familia Thomas hizo una visita sorpresa al hogar de Whitman. Naomi llevaba un ramo de flores, mientras Sheila y Darren sostenían bandejas de comida. Cuando Whitman abrió la puerta, su severa apariencia de juez en la sala se desvaneció, dando paso a una cálida sonrisa. «¿Qué es todo esto?», preguntó, apartándose para dejarlos entrar. «Queríamos agradecerle adecuadamente», explicó Sheila, colocando la bandeja sobre la mesa del comedor. «Ha hecho tanto por nosotros y queríamos mostrarle nuestro agradecimiento». Darren añadió, «No solo me devolvió mi libertad, nos devolvió a nuestra familia. Eso es algo que nunca podremos pagar, pero al menos podemos compartir una comida con usted». Mientras se sentaban a comer, la conversación fluía con naturalidad. Naomi compartía con entusiasmo historias sobre la escuela, mientras Darren y Sheila hablaban sobre sus planes para el futuro. Whitman escuchaba con genuino interés. Su corazón se hinchaba de orgullo al ver lo lejos que habían llegado. Al final de la velada, los Thomas se habían convertido en algo más que un caso en el que él había trabajado. Se habían convertido en un recordatorio del profundo impacto que un acto de compasión puede tener. En los meses siguientes, los cambios generados por las acciones de Whitman comenzaron a extenderse por la comunidad. Organizaciones locales colaboraron para crear nuevos recursos para familias en crisis, incluyendo clínicas legales gratuitas y servicios ampliados de bancos de alimentos. El Banco de Alimentos de Springfield, donde Sheila continuaba trabajando, vio un aumento en las donaciones y voluntarios. El liderazgo de Sheila jugó un papel clave en estos esfuerzos. Su experiencia personal aportaba autenticidad y urgencia a su defensa. Darren, ahora carpintero principal, asumió roles de mentoría dentro de su empresa, ayudando a jóvenes que estaban en riesgo de caer en las mismas trampas que él había enfrentado. Todos merecen una segunda oportunidad, les decía a menudo, eco del sentimiento que le había dado esperanza en sus días más oscuros. Su dedicación le ganó el respeto de sus colegas y la admiración de su familia. Naomi, inspirada por el viaje de su familia y el ejemplo del juez Whitman, continuó soñando en grande. Se unió al equipo de debate de su escuela, donde destacó en la elaboración de argumentos persuasivos. Durante una competición, ofreció un discurso titulado
Justicia con compasión, dedicándolo a Whitman. Sus palabras dejaron a la audiencia maravillada, ganándose una ovación de pie y un trofeo en primer lugar. Para Whitman, el legado del caso Thomas se extendía mucho más allá del juzgado. Había reformado su entendimiento de la justicia, profundizando su compromiso con un enfoque más compasivo. Mientras se preparaba para retirarse del estrado, reflexionaba sobre las lecciones aprendidas y las vidas que había tocado. La familia Thomas, en particular, ocupaba un lugar especial en su corazón, un testimonio del poder transformador de hacer lo que es correcto, incluso frente a la adversidad. El día de su jubilación, el juez, Whitman, se paró ante una sala llena por última vez. Colegas, miembros de la comunidad e incluso exacusados que él mismo había sentenciado llenaban la sala. Sus rostros reflejaban gratitud y respeto. Entre ellos se encontraba la familia Thomas, en primera fila. Darren y Sheila se tomaban de la mano, sus expresiones serenas pero emotivas, mientras Naomi se sentaba entre ellos, aferrándose a una tarjeta hecha a mano que había insistido en traer. Whitman aclaró la garganta y miró al público. Cuando comencé mi carrera, creía que la justicia consistía en seguir la ley al pie de la letra. Comenzó, su voz firme pero reflexiva. Con los años he aprendido que la justicia es mucho más que eso. Se trata de escuchar de verdad, a las personas que se presentan ante nosotros. Se trata de ver su humanidad y entender sus luchas. Sus ojos se posaron en los Thomas y esbozó una sonrisa. Aprendí esto de la manera más profunda a partir de un caso. Una madre, una hija y una familia que lucharon contra probabilidades imposibles. Su valentía me recordó por qué juré cumplir esta labor en primer lugar. La justicia no se trata de perfección. Se trata de compasión. Se trata de esforzarse por hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. La sala estalló en aplausos mientras Whitman dejaba el estrado por última vez. Sheila, Darren y Naomi se pusieron de pie junto al resto del público, aplaudiendo fuertemente mientras Whitman se acercaba a ellos. Naomi corrió hacia él y le entregó su tarjeta. «Para usted, señor juez», dijo, con una sonrisa radiante. Whitman abrió la tarjeta. Su corazón se hinchó al leer las palabras. «Gracias por ser nuestro héroe». Después de la ceremonia, la familia Thomas se unió a Whitman para una pequeña reunión en el banco de alimentos de Springfield, un lugar que se había convertido en un pilar de su historia. Ellen, la coordinadora, se encontraba cerca de la entrada, saludando a los invitados con su habitual calidez. Voluntarios, activistas y líderes comunitarios se mezclaban, compartiendo historias y celebrando los cambios que habían florecido a raíz de las decisiones de Whitman. Sheila se paró cerca de una mesa repleta de alimentos, observando cómo Naomi conducía a Whitman hacia un grupo de niños. «Le ha caído bastante bien», dijo Ellen acercándose con una sonrisa. «No es de extrañar. Es la razón por la que ella aún tiene a su papá». Sheila asintió. Sus ojos se humedecieron al mirar a Darren, quien conversaba profundamente con un grupo de jóvenes. «Él lo cambió todo por nosotros», dijo suavemente. «Nos estábamos ahogando y él nos sacó. Nunca lo olvidaré». Al caer la noche, Whitman encontró un momento tranquilo para reflexionar. Salió al exterior, el aire fresco rozando su rostro. El juzgado se alzaba a lo lejos, su silueta familiar un recordatorio de la vida que dejaba atrás. Sin embargo, no sentía ningún arrepentimiento, solo una profunda sensación de realización. Su tiempo en el estrado había sido significativo, pero su mayor logro había sido encontrar el coraje para actuar cuando más importaba. Darren se le unió unos momentos después, quedándose en silencio a su lado. Tras una larga pausa, Darren habló.
Juez Whitman, no sé si alguna vez podré devolverle lo que hizo por mí, pero puedo prometerle esto. Voy a aprovechar al máximo esta segunda oportunidad, por mi familia y por mí mismo. Whitman asintió, colocando una mano reconfortante en el hombro de Darren. Eso es todo lo que podría esperar, dijo simplemente. En el interior, Naomi llamó a Whitman con voz cargada de urgencia. «Señor juez, estamos cortando el pastel». Whitman se rió entre dientes, mirando a Darren antes de regresar adentro. El calor de la habitación lo envolvió al regresar a la celebración. La familia Thomas, los voluntarios y todos los que habían sido tocados por este viaje se reunieron alrededor de la mesa. Sus rostros irradiaban esperanza y camaradería. Mientras el cuchillo cortaba el pastel, estalló un clamor y Naomi insistió en entregarle a Whitman la primera porción. «Porque usted lo merece», declaró, su sonrisa iluminando la sala. Whitman aceptó el plato con una sonrisa, sintiendo cómo el peso de años se desvanecía de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió simplemente disfrutar del momento. Años después, Naomi cumpliría su sueño de convertirse en abogada, utilizando la historia de su familia como inspiración para luchar por otros. Darren y Sheila continuarían su trabajo en la comunidad, ayudando a familias que, como la suya, necesitaban una mano amiga. Y el juez Whitman, aunque retirado, seguiría siendo un símbolo de una justicia matizada con humanidad, un legado que inspiraría a generaciones venideras. Mientras la noche llegaba a su fin y la multitud comenzaba a dispersarse, Whitman se quedó junto a la puerta, observando a la familia Thomas reír junta. Sintió una profunda sensación de paz. La justicia, pensó, no se trata solo de las leyes que escribimos, se trata de las vidas que tocamos. Y esta noche, rodeado de esperanza y alegría, supo que había cumplido con su parte.